Y pues bueno, vamos a arrancar por respeto al tiempo de la audiencia. Ahorita se van a incorporar más personas. Bienvenidos a la comunidad de Clúster Industrial, la comunidad automotriz más fuerte de México. Y estamos presentando esta mesa de discusión. Quisiera ceder la palabra a mi compañera, nuestra coordinadora editorial, Sara Rodríguez. Bienvenida, Sara. Hola, muchas gracias, Ricardo. Pues muy buenas tardes a todos los que están presentes. Gracias a nuestros panelistas que se dieron la oportunidad y pues tuvieron el tiempo para esta mesa de discusión que planeamos pues ya con un poquito de tiempo aquí en Clúster Industrial. A continuación les voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas. Tenemos a Jan Soymenik, que es vicepresidente de ZKW México. Él es ingeniero mecánico con maestría en administración, ha trabajado durante 20 años en la industria automotriz en países como Alemania, Eslovaquia y México. Le apasionan los temas como el liderazgo, top performance y la adopción de una cultura basada en la innovación y el cambio. Actualmente dirige ZKW México, empresa perteneciente al grupo LG, dedicada al diseño y manufactura de faros para automóviles de marcas premium. Bienvenido, Jan. Muchas gracias, Sara. Gusto en estar con ustedes. Gracias. También tenemos a Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato. Él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y un posgrado de alta dirección en la Universidad Iberoamericana. Es egresado de la certificación en coaching personal y organizacional por el Centro de Coaching Empresarial CCE. Desde el 2015 funge como director general del Clúster Automotriz de Guanajuato, asociación civil, en la que integra y coordina las necesidades y oportunidades de desarrollo y competitividad. También fue funcionario de gobierno del estado de Guanajuato, ocupando diversas posiciones, entre ellas responsable internacional y ventas globales con especialidad en los mercados centroamericanos, Caribe y NAFTA. Bienvenido, Alfredo. Un gusto. Gracias, Sara. Gracias, Alfred. Tenemos también a Carlos Velázquez. Él es principal comprador para componentes de inyección de aluminio en alta precisión de la compañía ZF. Carlos cuenta con 42 años de edad, es casado y tiene un hijo de 8 años. Tiene una experiencia de más de 20 años en la industria automotriz e industrial, respectivamente. Es ingeniero industrial, licenciado en Administración de las Organizaciones y además cuenta con una maestría en Ciencia de Materiales por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como principal comprador de ZF, teniendo bajo su cargo todos los procesos de casting de más de 2,000 toneladas para productos relacionados con la planta de transmisiones en Carolina del Sur, Estados Unidos. Carlos además ha sido submanager para la Oficina Regional de Compras en ZF, teniendo como principal responsabilidad el soporte a los programas de localización de proveeduría nacional para las diferentes plantas y commodities de ZF en México. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, mi compañero Ricardo Vivero ya se presentó. Él es director general de Clúster Industrial y quien será nuestro moderador en esta mesa de discusión virtual. Él es licenciado en Administración de Negocios, es fundador y director general de Conexión B2B desde hace 9 años, una empresa de inteligencia de negocios y marketing digital B2B dirigida a la industria automotriz. Cuenta con diplomados en habilidades gerenciales y marketing digital y es colaborador estratégico del Clúster Automotriz de Guanajuato, Querétaro y de la Red Nacional de Clúster Automotrices de México para proyectos de localización de proveeduría directa. Bienvenido, Ricardo. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a todos, a nuestros panelistas, a Jan, a Alfredo y a Carlos por aceptar este valioso tiempo, que sabemos que sus agendas siempre están un poquito complejas, pero es un tema que nos apasiona a todos y que pues no dudamos ni un solo momento en poder compartir a nuestra audiencia. Y bueno, hoy la industria de automóviles tiene un firme compromiso con mejorar el medio ambiente y a lo largo de la cadena de valor se han implementado diversas acciones para velar por el bienestar del planeta, principalmente o mediante mejoras en los procesos dentro de las plantas, reciclaje, implementación de una economía circular, etcétera, incluyendo una apuesta por los vehículos híbridos y eléctricos como parte de este compromiso.
Sin embargo, la proveeduría actual del sector automotriz tiene que enfrentarse a diversos desafíos y retos debido a que los componentes para la fabricación de un vehículo eléctrico o híbrido en México son diferentes a los utilizados para combustión interna. Y también es cierto que México es mundialmente reconocido como un país líder en la producción automotriz, pero nos enfrentamos a dichos retos. Para comentarles con nuestra comunidad un poquito de datos y cifras importantes, en México desde enero de 2016 hasta julio de 2021 se han vendido 114,301 vehículos eléctricos, híbridos, enchufables e híbridos convencionales. De estos, 1,834 vehículos completamente eléctricos, 7,816 son vehículos híbridos enchufables y 104,651 son vehículos híbridos convencionales. De enero a julio de 2021 se han vendido 27,662 vehículos eléctricos, plug-in hybrid o híbridos en México. El 212,3% más que en el mismo periodo del 2020, con 13,030 vehículos, y 222,7% más que en el mismo periodo del 2019. Estos son datos abiertos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. Expertos analistas estiman que habrá crecimiento en las ventas de automóviles eléctricos e híbridos a nivel mundial y México no es la excepción. Prácticamente todas las OEMs y Tier 1 se han unido al cambio hacia la electromovilidad al destinar parte de sus inversiones e innovación a dicho rubro, impulsando aún más el desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del país. Si les parece, con este breve preámbulo de lo que significa la electromovilidad en México, quisiera iniciar con las preguntas a nuestros panelistas. Voy a comenzar con Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato, y quisiera iniciar, Alfred, con una pregunta en el tema de ¿cuál sería la proyección en la demanda de autos eléctricos para los próximos años y cómo han observado el crecimiento en la demanda de este tipo de movilidad dentro de las organizaciones? Adelante, Alfred. Gracias, Ricardo. Pues un gusto saludar a todos tus seguidores en este webinar. Saludo también con gusto a Carlos y a Jan, que somos parte de este panel. Y bueno, respondiendo a la pregunta, nos dices, ¿cuál es la perspectiva para la venta de vehículos eléctricos? Importante mencionar, pongo como referencia, que el carro eléctrico es un tema que está siendo propiciado hoy en día por política pública. Es decir, hoy en día estamos viendo un fuerte involucramiento de diferentes gobiernos, tanto en Europa, China, Estados Unidos, que empiezan a marcar una tendencia para hacer este cambio. Es un cambio que no se está dando de manera natural por el propio mercado. Está requiriendo la mano del gobierno para poder enfocarnos a un tema ambiental y dar mejores condiciones y sustentabilidad a la vida en el mundo, vamos a llamarlo. Este contexto lo digo porque de alguna manera, si me aboco más al pasado, cuando el humano dejó de utilizar los medios de transporte previos, tanto el tren como el caballo, no hubo un incentivo del gobierno para hacer estos cambios. Hoy en día, el gobierno, el mundo está tomando conciencia de la importancia de migrar a energías verdes, donde parte de ello es el vehículo de emisiones, pero no necesariamente quiere decir que el carro eléctrico no contamine indirectamente a otro tipo de variables. En este sentido, esto lo aboco como comentario de contexto. Por supuesto, se visualiza hoy con la pandemia que hemos vivido estos últimos meses. En próximos años, en particular en el 22, es cuando mayor lanzamiento de vehículos eléctricos vamos a ver, sobre todo en Estados Unidos. Se habla de 16 vehículos que se lanzan el siguiente año y subsecuentemente hasta el 2026 vamos a ver 240 lanzamientos de vehículos eléctricos de diferentes marcas que principalmente ya abocados por la tendencia en Europa, Alemania liderando, China y hoy en día con el gobierno de Biden empiezan a tener una tendencia y tiempos donde marcas que hoy en día veíamos que no venían tan rápido en el tema de electrificación, hoy en día empiezan a tener ya
prioridad hacia ello. Y concretamente respondiendo 2026, 241 modelos nuevos de todas estas marcas. No perder de vista que China es el líder en diferentes lanzamientos y que por otro lado hasta el 2028 y la fecha que propuso el gobierno de Biden de que el 50% de coches fueran eléctricos hechos en la zona, pues también pone un reto importante a la industria. Ya hablaremos de ello más adelante. Digamos esto como contexto y respondiendo de manera contextual a esta charla. Muchas gracias, Alfred. Así es, más adelante vamos a ahondar más en el tema. Quisiera continuar con Carlos Velázquez de ZF Group y el tema, pues, sobre la movilidad sin CO2, ¿no? Expectativa contra realidad. Y la pregunta, ¿cuáles son los principales mitos y realidades sobre la movilidad eléctrica que todo aquel que está en la cadena de suministro debería conocer? Y asimismo para consumidores de vehículos también. Sí, muchas gracias, Richard. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas. Y sí, mira, la verdad es que la movilidad eléctrica, pues es todo un gran tema dentro de México ahorita, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, algunas situaciones, dentro de dentro de este aspecto donde si comenzamos, por ejemplo, a hablar de mitos y realidades, bueno, realmente funciona la movilidad eléctrica para la reducción de dióxido de carbono. No lo estamos viendo, seguimos viendo las ciudades contaminadas, pero también tomamos en cuenta que México cuenta con un parque vehicular de casi 50 millones de vehículos. Y entonces cuando vemos todavía las unidades que estamos vendiendo a nivel electrónico, pues vemos que todavía falta muchos pasos por adelante o muchos pasos para seguir al respecto de tener una movilidad electrónica pues más estable dentro de todo el territorio nacional, al menos hablando al respecto de México. Hace algún par de días me topaba con un artículo que hizo Greenpeace en España, un estudio que dijo muy relacionado con el teletrabajo y obviamente pues el no uso del vehículo por cuestiones de trabajo de casa. Entonces pudieron determinar por ahí en Madrid y en Barcelona que el teletrabajo está ocasionando una disminución, vamos a decirlo, de entre un 7 y 8% quizá en las emisiones de dióxido de carbono para movilidad personal y movilidad de transporte colectivo, ¿no? Entonces, cuando hicieron cuentas en términos de esta reducción en porcentaje en tonelajes de dióxido de carbono y lo trasladaron a los millones de arbolitos que deberían sembrarse para tener esos consumos de dióxido de carbono, eran casi como 16 millones de arbolitos, ¿no? Entonces, sí existe sí es una realidad que sí la movilidad eléctrica, por supuesto que va a hacer una reducción importante en las emisiones de dióxido de carbono. Ahora, la tecnología está avanzando grandemente. Dentro de los mitos y realidades puede ser que, bueno, ¿qué tanto va a durar la batería instalada, no? O cuál es el alcance que nos va a dar el vehículo ya una vez un vehículo eléctrico, o qué tanta autonomía nos va a dar. Entonces, ahorita estamos viendo alcances de hasta 200, 300 kilómetros, por ejemplo, en traslados con vehículos electrónicos, o estamos viendo vidas de quizás 5, 8 años o 100,000 kilómetros, 200,000 kilómetros más o menos, depende la utilidad y las condiciones en las que el vehículo se encuentre, pero estamos viendo ya que la tecnología está avanzando, por lo cual permite que cada vez sea más accesible esta tecnología. Ahora, un punto muy importante es que yo sí creo que en algún momento esto va a ser cada vez más al alcance del ser humano, esta clase de vehículos, pero no hay que perder de vista lo que a mí me interesa mucho, que es la sostenibilidad y el litio, ¿no? El litio es un componente muy importante en el tema de las baterías. Entonces, desafortunadamente, y lo digo de esta manera, y es una opinión muy propia, muy personal, los mayores yacimientos de litio que estamos encontrando, o sea, los vemos en Bolivia, los vemos en el Congo, los vemos en Argentina, los vemos en México, los vemos en Indonesia. Entonces, no hay que perder de vista el tema de sostenibilidad y procurar que no estemos tapando un hoyo creando otro hoyo, ¿no? Entonces, al final va a haber un hambre voraz de muchas entidades y organizaciones y países, digamos, por el control de esta clase de componentes, que pueden traer otra clase de problemas muy focalizados en algunas regiones donde ya precisamente no está, donde la actividad económica o la demografía o tanto la sociedad está un poquito más no está tan, digamos, reglamentada como lo podemos ver en otros países, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo traería aquí a esta plática.
Sí, obviamente sí necesitamos ver una movilidad eléctrica, pero hay que también no perder el ojo los efectos colaterales que pudiéramos tener por un uso muy excesivo de esto. Yo leía que más o menos Volkswagen, Daimler necesitarían aproximadamente por año 40,000 toneladas de litio, más o menos, ¿no? Estamos hablando solamente de Daimler y Volkswagen, pero viene Tesla también, ¿no? Vienen la fabricación de vehículos chinos también, o vienen los chinos también con vehículos eléctricos. Creo que Bolivia se va a instalar en México aparentemente con una planta de fábrica, estaba leyendo de vehículos eléctricos. Entonces, la demanda va a estar muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como el punto de vista. Sí. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un tema en el cual si empezamos a desglosarlo, a hacer un doble clic, seguramente llegaremos a análisis muy importantes como los que acabas de comentar, ¿no? O sea, cuáles son los pros y los contras. Quizá más adelante lo podamos profundizar. Quisiera continuar con Jan de ZKW México siendo una empresa Tier 1 a nivel mundial. ¿Qué componentes ofrecen hoy en día las principales Tier 1 para plataformas de electromovilidad? ¿Y cuáles pudieran estar en desarrollo? Claro, Adelante, Jen. con gusto. Bueno, tenemos que recordar que en México el 85% de la gente que trabaja para la industria automotriz lo hace en un Tier 1 o Tier 2. Entonces, la pregunta que realizas es de especial interés, no solamente a nivel industria automotriz, sino a nivel de economía en México. Y los automóviles eléctricos comparten un gran número de componentes con los automóviles de combustión interna y sin embargo hay varias diferencias, ¿no? Hay ciertos segmentos del automóvil, dícese transmisión, dirección, sistema de escape, radiador, que realmente difieren completamente entre un automóvil eléctrico de uno de combustión interna. Para que nos demos una idea, un vehículo de combustión interna tiene unos 6,000 componentes y un componente eléctrico tiene entre 3,600 y 4,000 componentes. Entonces, habrá muchos Tier 1, Tier 2, Tier 3 que tendrán un impacto directo en esta dinámica de cambio, que tendrán que modificar su modelo de negocios y su oferta para poder sobrevivir. Y creo que eso debe de llamarnos bastante la atención. Y habrá muchos de ellos que podrán seguir vendiendo el mismo producto que manejan con ciertas modificaciones, bueno, ya sea en diseño o en peso, porque al momento de tener gran parte del tren motor del vehículo en el fondo del vehículo, no al frente, pues habrá cambios. Entonces, ¿qué tenemos que pensar como industria automotriz o como proveedores de la industria automotriz? En primero es si estamos directamente involucrados en el cambio o no, empezar a ver cuáles son las oportunidades que podemos estar ofreciendo y también, bueno, tal como lo comentaba Alfredo, este es el primer paso de una serie de cambios que van a ir viniendo. Entonces, tenemos que aprender a leer este tipo de cambios, tenemos que aprender a leer cuáles son las modificaciones en diseño, en peso que vamos a tener dentro de nuestras empresas. Y me gustó mucho lo que dijo Alfredo y que se relaciona muchísimo con lo que dice Carlos. El que un vehículo, el que yo quiera comprar un vehículo por seguir una tendencia ecológica, quiera comprar un vehículo eléctrico, bueno, pues es el primer paso, sí es cierto, no contamina, pero al mismo tiempo el vehículo tiene una gran cantidad de plásticos, tiene una gran cantidad de derivados del petróleo, que para ser verdaderamente verdes tenemos que pasar un camino todavía largo. Entonces, bueno, como conclusión, esto es el principio y tenemos que estarnos preparando para todos los cambios que nos van a afectar como empresas y como individuos. Gracias, Jan. Es totalmente cierto lo que acabas de comentar. De hecho, les paso también un breve dato. Las Naciones Unidas instó a todos los países recientemente
desarrollados principalmente a dejar de fabricar los autos de combustión interna para el 2035, ¿no? Es decir, ya incluso a nivel mundial y a nivel climático es un tema que está puesto en las Naciones Unidas, en donde instan a los principales países de desarrollo a dejar de fabricar autos de vehículos de combustión interna. Y siguiendo esta temática y realmente que es un tema muy profundo, yo quisiera aquí abrir también con la opinión de los tres en una misma pregunta. Voy a comenzar nuevamente con Alfredo y bueno, de alguna manera me gustaría que los tres pudieran responder esta misma pregunta. ¿Realmente a qué retos nos estamos enfrentando o se están enfrentando las compañías con la aplicación de nuevas tecnologías para estos vehículos? Retos técnicos, retos de cadena de suministro, retos de sustentabilidad, sociedad y gobierno. Si gusta comenzar, Alfredo, o si alguien gusta comenzar con la pregunta, adelante. Adelante, Alfredo. Ok. Yo creo que, repito la pregunta, Ricardo, los retos que están teniendo las empresas para adaptarse a estas nuevas demandas. Quisiera dar un contexto también importante en esta respuesta, que la industria automotriz tradicionalmente ha sido puntero de adaptación en las macro tendencias, en las buenas y en las malas. ¿A qué me refiero? En las crisis, en las recesiones, en los cambios tecnológicos, la industria automotriz, como no es al ser un bien duradero, es la principal industria expuesta a las altas y bajas del mercado. En este contexto, hoy en día vemos también que está expuesta a los cambios que está viviendo la cadena de suministro, la adaptación, todo este periodo post-COVID. Al ser tan grande y tan referente a la industria, lo que hoy está viviendo el sector automotriz, que se habla de tantas notas periodísticas de adaptación, de cambio, quiero aquí exponerlo que no es un tema exclusivo de la industria automotriz, es un tema que está viviendo la sociedad, las macrotendencias políticas, sociales que está teniendo el mundo entero. Y hoy se habla mucho del sector transporte, movilidad, pero de fondo estamos hablando de la movilidad, de la política pública hacia las zonas urbanas y suburbanas. Entonces, no es solamente enfocarnos a un tema del vehículo, sino ver que estamos en un contexto de movilidad, no solamente de personas, de carga, de alimentos, etcétera. Y no estamos solos en el mundo como vehículos, tenemos que hablar de transporte de carga, de transporte pesado, de barcos, de tren. Entonces, en este sentido, hoy estamos en una etapa inédita donde la sociedad está teniendo cambios muy rápidos. El COVID aceleró estos cambios y también aceleró estos retos, estas problemáticas. Hoy en día, ineficiencia en la cadena de suministro, altos costos de materiales, tanto directos e indirectos. Creo que esa es la actualidad, la cadena de suministro, los retos y deficiencia de materiales y el incremento de costos. Pero si lo enfoco al reto que tú nos comentas del carro eléctrico, creo que el principal reto que hoy existe en este tema es la política pública, donde antes de hablar del vehículo, tenemos que hablar si el país está listo, y no solo México, el mundo entero, China, Estados Unidos, para este cambio, simplemente en reglas de tránsito, en reglas de impuestos, en cómo vamos a dar el servicio de carga eléctrica y a todos estos vehículos y cómo vamos a renovar o a reciclar este tipo de nuevos materiales. Entonces, el reto no es solamente de la industria, sino, como lo decía en un momento, la industria se está adaptando al cambio, que son tendencias que está dictando no necesariamente el mercado, sino la propia política, y es ser parte de este contexto, pero aquí abocar al público a que no creamos que solamente el sector automotriz es el que va a cambiar nuestro estilo de vida, va a cambiar todas las empresas, toda la cadena de distribución, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el cambio más importante, el cambio en periodos muy cortos. Todavía carecemos de información en ciertos segmentos de cómo viene la tendencia y sabemos que, por ejemplo, hoy estamos inmersos en una reforma energética que va a hacer muchas variables en el entorno
y que Estados Unidos también está trabajando en diferentes reformas. Entonces, creo que ese es el reto, la incertidumbre, lo acotaría, que todavía hay muchas cosas que tenemos que ir viendo en próximos meses, años, y adaptarnos a ello, y como industria seguramente lo iremos haciendo. Espero haber respondido. Adelante, Carlos, Jan, si pueden complementarme. Sí, con gusto, Alfredo. Bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, yo creo que en términos de diseño habrá cambios significativos en los componentes de la industria. La cadena de suministro está enfrentando grandísimos retos en temas de escasez e incremento de precios en la materia prima. Lo que dice Alfredo respecto a los tiempos de reacción creo que es muy interesante. Cuando yo era niño, yo conocía cada coche que había en el mercado. O sea, si pasaba un coche, yo le podía decir, es un Atlantic, es un Spirit, es un Cutlass. Y actualmente hay una diversidad enorme de vehículos bueno, el tren de conocer los vehículos yo lo perdí hace rato. ¿Qué estamos viendo en la industria? Muchísimo dinamismo, ¿no? Ya los altos volúmenes ya no existen, ya son bajos volúmenes, y ofrecer 5 diferentes SUVs o una gran cantidad de modelos y de versiones dentro de los modelos. Entonces, este dinamismo es el que habla Alfredo. Y siguiendo también dentro de los cambios, mencionas a nivel empresa qué estamos viviendo o de sostenibilidad. Creo que es cada vez más importante para las personas formar parte de empresas que muestren compromiso en términos de sostenibilidad. Entonces, el tú estar ofreciendo, bueno, nosotros estamos metidos con 6 vehículos de automóviles eléctricos, estamos metidos con tractocamiones eléctricos, estamos cooperando a que la sociedad pueda tener alternativas de movilidad con menos contaminación, es atractivo para las personas en cuestión de atracción de talento, ¿no? Y también estamos mostrando como empresa, y bueno, también lo hace ZF, y también lo hace Continental, y también lo hacen muchas empresas, pero la importancia de mostrar como empresa un compromiso con la sociedad, de estar aportando y no de ser parte de un sistema anacrónico que finalmente está perjudicando al planeta. Y ahondando también en lo que dice Alfredo, en temas de gobierno, que fue tu último punto que mencionaste, creo que es importantísimo un involucramiento por parte de nosotros en temas como la reforma energética, que influye directamente el tema de eléctricos, de vehículos eléctricos, ¿no? Es una influencia directa y requiere forzosamente que nos informemos y que participemos activamente en las decisiones que se vayan a tomar para un camino o para otro. Entonces, bueno, intenté resumir un poco los puntos que preguntaste, y nada más me gustaría ahondar, bueno, hacer un comentario adicional. Cuando yo era niño o más joven, fumaban en los aviones, ¿no? Fumaba, o sea, tú te podías subir a un avión y había una sección para fumar y otra sección para no fumar. No sé si a todos les tocó eso, pero ahorita lo piensas y es completamente inconcebible que alguien esté fumando dentro de un avión. Yo creo que en términos de vehículos eléctricos, en un futuro nos pasará igual. Pensaremos en el pasado y vamos a decir, ¿cómo podíamos nosotros estar en las calles con tantos vehículos emitiendo gases contaminantes y nocivos para nuestra salud? Entonces yo creo que estamos metidos en un tren que no va a parar, y que este es el principio, y que eventualmente en un futuro recordaremos como algo así que nos vuele la cabeza, decir cómo podíamos estar conviviendo con tantos vehículos contaminadores. Eso es todo. Gracias, Jan. Charlie. Sí, pues muy interesante la pregunta, Richard, y también muy interesante la participación de Alfredo y de Jan. Mira, aquí creo que es una industria que está sufriendo grandes retos, y no solamente en todos los sectores. En Guadalajara, por ejemplo, estamos migrando hace un par de años de la Secretaría de Vialidad y Transporte a la Secretaría de Movilidad.
¿no? Entonces, el hecho de la vialidad y el transporte asociado con el vehículo está cambiando por una movilidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. O sea, es un tema mucho más holístico, donde ya incluso Guadalajara está conviviendo, se convive el parque vehicular con un montón de bicicletas por todos lados, ¿no? O sea, donde ya estamos hablando ya otros tipos más amigables con el medio ambiente, mucho más, ¿cómo se llama? Obviamente mucho más ecológicos y mucho más económicos. Y entonces para allá estamos moviéndonos, ¿no? A una movilidad un poquito más, una movilidad más responsable, una movilidad más compartida, una movilidad mucho más sustentable. Ahora, en términos del desarrollo del vehículo, o sea, el vehículo es como el ser humano y esto es en términos de la movilidad electrónica o la movilidad eléctrica, pero también la movilidad autónoma, Richard. O sea, no solamente es la movilidad eléctrica, sino vamos al vehículo autónomo, ¿no? Porque ZF dentro de sus aspectos tiene una visión de o sea, cero accidentes, cero emisiones. Entonces, la movilidad autónoma, pues es un vehículo o es un vehículo no como coche, ¿no? Si es una manera de poder ir hacia allá, una movilidad un poquito más segura. Entonces, nosotros tenemos que ver el vehículo como el ser humano. O sea, necesitamos unos ojos que capten la información. Necesitamos un cerebro que procese la información y necesitamos un cuerpo que nos ayude a movernos, que nos dé esa movilidad, ¿no? Entonces, necesitamos dentro del vehículo, necesitamos cámaras y sensores que nos permitan estar sondeando lo que está pasando alrededor del vehículo, pero también lo que está pasando de manera interna. ¿Sí? Necesitamos una computadora central con un software de inteligencia artificial que nos permite estar digiriendo esa información para pasar esa dirección o esa información a los componentes electromecánicos, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo los grandes retos. Ya no es el equipo de suspensión básico del strut, donde tienes el tubo, el aceite y el tubo interno, sino que ahora tienes una serie de sensores que te permiten al amortiguador sensarlo y decir, ok, voy por un camino más sinuoso, me voy a preparar de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? En tema de transmisiones igual, estamos viendo ya los cambios en transmisiones mucho más compactas, por ejemplo, precisamente para ayudar al peso del vehículo. Entonces, lo que hemos venido viendo, pues, es una gama muy interesante en todo eso. Entonces, lo que estamos viendo otra vez, entonces, muchos retos o grandes retos dentro de la manufactura y más con el tema que tenemos de los sensores y la falla de sensores ahorita, pero necesitamos equipos de visión que nos permitan saber al auto qué está pasando. Una gran oportunidad que yo veo, Richard, es todos los temas de inteligencia artificial, ¿no? Aplicados a los vehículos son grandes retos también. Y aquí es donde también las empresas deben convertirse en empleadores. Ahorita, pues los jóvenes, ¿no? Cambio generacional que se está viendo. ¿Cómo invitas a los jóvenes a ser parte de tu empresa? ¿No? ¿Cómo los vas a atrapar? ¿Cómo los vas a enamorar? ¿No? Y decirle, o sea, ya no podemos hacerlo de la misma manera que antes, ¿no? Entonces, pienso que hay tantos retos en manufactura, ¿sí? Con todos los cambios que tiene el vehículo, pero también muchos retos a nivel gubernamental como los que ha establecido Alfredo, ¿no? Yo sí veo mucho empuje por parte de gobiernos exteriores al respecto de la sustentabilidad, por ejemplo, en los acuerdos de París. Sin embargo, no alcanzo a ver eso todavía en México. Entonces, eso sí es un poco preocupante, sobre todo pues porque nos podemos quedar un poquito atrás en la jugada, sobre todo pues en la fabricación de energías limpias, ¿no? Entonces, que al final de cuentas pues son un requisito pues importante, no solamente en los vehículos, sino nosotros también, por ejemplo, como empresa buscamos la sustentabilidad en las empresas o en los proveedores y estamos pidiendo reducciones también de dióxido de carbono. Entonces, pues va para allá. Entonces, sí tenemos gran reto. Para mí son como retos muy holísticos, donde todos pues tenemos que ser partícipes y como decía Jan, a lo mejor tenemos que involucrarnos como empresas un poquito más en esta reforma energética que viene, donde sí puede salir más cara la energía, ¿no? Por despachos por decreto y la eliminación de las subastas, eso nos puede traer un problemita. Gracias, Charlie. Y justamente hablando del tema de los retos a nivel, pues vamos a decirlo, estratégicos o macro, ¿no? Que fungen como factores políticos, gubernamentales, sociedad. Pero al final de cuentas ya estamos en esa transición. Ustedes, por ejemplo, Charlie y Jan, son empresas que ya están produciendo, ya están fabricando seguramente para autos eléctricos, ya lo están viviendo día con día. Y yo quisiera preguntarles,
Y esta pregunta no exime tampoco a Alfredo, al final ¿cuáles son esos requerimientos, esas necesidades que hoy ya se están requiriendo o están necesitando a nivel de integración también de proveeduría tanto nacional como local? Es evidente el cambio, la transición se está viviendo día con día y qué necesidades realmente estamos viendo que pueda estar ya integrado en la proveeduría tanto nacional como local en cuestión de requerimientos y necesidades. Adelante, Jan, si gustas comenzar. Sí, claro. Bueno, de los proyectos nuevos que nosotros traemos en puerta, que van a arrancar entre el día de hoy y 2025, el 38% son para vehículos eléctricos. Entonces, como lo mencionas, es una realidad que los vehículos eléctricos ya están aquí. En el caso de los faros, nosotros hacemos la iluminación frontal del vehículo. Los faros no tienen un impacto directo en cuestión de performance, es decir, el desempeño de la luz y las características del faro como tal no cambian mucho entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna. De la misma manera, no podemos hablar de que requieran una cantidad de energía mayor o menor. En cuestión tanto de performance como de consumo de energía, es lo mismo. Donde sí hemos visto modificaciones interesantes es en dos aspectos. Un enfoque mucho más focalizado o mucho más importante en temas de peso de componentes, ya que el reducir el peso de los componentes te va a alargar la autonomía o la cantidad de kilómetros que pueda recorrer el vehículo. El peso es uno de ellos. Y otro, una flexibilidad en diseño. Eso creo que nos ha dado nos ha abierto muchísimas puertas, porque finalmente el faro va relacionado con el motor, va enfrente del motor, y entonces al momento de no tener tantas limitantes, pues podemos jugar muchísimo con el diseño. Entonces, dentro de los cambios que hemos visto de una realidad que ya existe, están esos dos, ¿no? El peso y el diseño. Gracias. Alfredo, no sé si quieras complementar, por favor. Me gustaría darle pauta a Carlos. Ricardo, Sí. Ricardo, por favor, mientras conecto aquí la computadora que se me estaba descargando. Claro, adelante, Charlie. Por favor. Sí, muchas gracias, Alfred. Sí, fíjate, Richard, que es una pregunta muy interesante y voy muy de la mano con Jan. Por ejemplo, ZF, pues es o normalmente era muy fuerte en temas mecánicos y electromecánicos, ¿no? Con temas, por ejemplo, de suspensión, con temas de transmisiones, por ejemplo, y con esta adquisición que se hace con TRW, pues nos viene a reforzar toda la parte electrónica que necesitamos para alcanzar esa movilidad eléctrica y la movilidad autónoma. Entonces, simplemente te voy a decir, ahorita yo me encuentro en Monterrey. Entonces, ZF está abriendo una planta en Monterrey que va a albergar 800 personas más o menos. Dentro de esos aspectos alberga un hub para lo que se llaman share services, donde vamos a estar personas de compras, de logística, de sistemas, de finanzas, interactuando y dando servicio a otras plantas, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en Europa. Pero también va a tener un centro, por ejemplo, de investigación y desarrollo y una parte de manufactura, donde lo que se está fabricando aquí son, por ejemplo, cámaras con una visión mucho más fina para efectos de la movilidad electrónica, ¿no? Entonces, ZF está apostando mucho a los componentes, obviamente, eléctricos. Ese es un proyecto que ya está en puerta, ¿no? O sea, ya está aquí, o sea, ya está armándose. Ahorita estamos, ZF está planeando la construcción de este facility. Lo que se va a construir ahí es eso precisamente, son componentes, componentes para cámaras, ¿no? Es lo que yo trataba de comentar, o sea, necesitamos sensores y cámaras que nos permitan estar observando lo que está pasando afuera o adentro del vehículo, ¿no? Y además algo muy importante es que estamos teniendo un centro de diseño y desarrollo donde están ya contratando gente para diseño de software, por ejemplo, ¿no? O sea, para saber cómo ya recibo la información de la cámara, ahora cómo la proceso, ¿no? Entonces, son
¿cómo se llama? Ya proyectos que ya, o sea, que ya vienen en puerta y no solamente para, o sea, no sé, otra vez para la manufactura, sino, oye, tengo la idea de un software porque bla, bla, bla. Entonces, todo eso se está integrando en la cadena, ¿no? También, ¿no? Entonces, y dentro de los componentes que prácticamente yo manejo, pues sí, que son transmisiones, pues sí vemos, poco a poco vemos cómo empezamos a revisar, por ejemplo, algunos cambios en aleaciones, cambios en la interacción o en el juego que tienen las piezas dentro de la transmisión, de tal manera que se reduzcan los espacios, de tal manera que podamos hacer el carro más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo compartir desde un punto de vista muy, muy específico al respecto, por ejemplo, con transmisiones, pero un poquito a nivel más local, dentro de lo que está pasando aquí en Monterrey, es eso, ¿no? Ya hay proyectos aquí, electrónicos, electromecánicos, muy relacionados con la visión del vehículo, ¿no? Muchas gracias, Charlie. Alfred, Sí. desde tu visión como clúster automotriz de Guanajuato, ¿cómo te gustaría complementar en cuestión de necesidades que has visto también de alguna manera en esta integración? Sí, gracias. Mira, pues aquí hay un claro ejemplo de ZKW, que es líder definitivamente en una empresa que se está adaptando a ello. No perder de vista, Ricardo, que el carro eléctrico ya es un futuro presente inmediato. O sea, finalmente no solamente es hablar del carro eléctrico, sino es hablar del tema de digitalización, de todo cómo el coche se va a hacer interconectado, que al final solamente es la punta del iceberg. A lo mejor ahorita hablamos mucho de que lo estamos pensando el carro con batería, pero vienen muchos cambios en los siguientes años, muy probablemente en esta década, que van a llevarnos a seguirnos adaptando a cambios diferentes. Hablando particularmente del caso de Guanajuato, te comparto que ubicamos cerca de 35 empresas que ya proveen autopartes para vehículos eléctricos, no solamente de México, sino de diferentes países. Como saben, aquí en México se produce ya Ford está produciendo un modelo eléctrico, BMW, y varias otras marcas. Entonces, esto lo vamos a ver un cambio recurrente. Yo creo que el reto, como lo decía Carlos, es cómo las empresas hoy en día empiezan a tener procesos mucho más digitales, mucho más inmersos en electrificación, y es un perfil que no existe al menos en las ingenierías industriales que hemos revisado aquí en la zona, Carlos, Jan. No, la materia de electrificación no es la prioridad, y tampoco inclusive está inmersa en varias carreras de ingeniería. Entonces, ese es un foco rojo que identificamos en el sistema educativo, donde en próximas fechas vamos a tener mucho más contacto con la Secretaría de Educación, Desarrollo Económico e IDEA, para poder generar una visión a 5 años de los cambios de perfiles, necesidades que va a necesitar el talento mexicano para adaptarse a ello, desde el nivel ingenieril hasta la parte operativa. Son competencias que no existen, entrenamientos que no tenemos, y también toda esta adaptación a la flexibilidad que las propias características de la industria está liderando. Entonces va en ese sentido desde capacitación. En el caso de Guanajuato, quiero hacer énfasis en una empresa, te hablaba de 35 proveedores. Ricardo, ubico un caso muy reciente que fuimos a visitar en Acámbaro. Acámbaro, aquí en Guanajuato, para los que no son de esta zona, se caracteriza porque hay mucho pan, los que conocen al sur del estado. Y junto a las panaderías, de las pocas empresas que hay en Acámbaro, está Costal. Ellos están allá implementados en una planta que hace tarjetas para toda la parte eléctrica de sus dispositivos. Es una planta, yo nunca había estado en una planta de tarjetas, que prácticamente se corre con 10 personas muy altamente especializadas. Las tarjetas se hacen como si fueran algo muy sencillo, 5 tarjetas por 20 segundos, y es una tarjeta grande con 400, 300 semiconductores, piezas pequeñitas. Ya es una realidad, aquí lo estamos viendo. Jan también nos podía hablar de su proceso, de cómo están haciendo sistemas de iluminación para vehículos de alta gama con LEDs de la siguiente generación. Y pues bueno, así nos vamos a todas las piezas del vehículo, desde el más efímero hasta el más tecnificado, y todos tienen una adaptación hacia el carro eléctrico mucho variable, como decía Jan, pequeño o grande, pero hay una adaptación y es una realidad. Yo creo que el reto ahora, Ricardo, es después de estos 5 años del carro eléctrico, que sigue la tendencia política, la tendencia macroeconómica,
el carro eléctrico es un escalón. Detrás del carro eléctrico hay muchas otras vertientes de más vehículos, más movilidad, diferentes variables, diferentes necesidades, diferente tipo de vehículo. No todo va a ser sobre llantas, no todo. Los drones también vienen ya a entrar al mercado de manera muy fuerte. La energía no siempre va a ser por cable. La energía ya la estamos viendo que se puede teletransportar. El Internet hace años era inverosímil o no era creíble que lo íbamos a poder llevar por vía aérea. La energía estamos a punto de poderla llevar de manera aérea. Si este invento se consolida, que hay grandes empresas haciéndolo, va otra vez a hacer un cambio disruptivo en toda esta industria. Entonces, es estar adaptado, estar viendo todos estos cambios y estar preparados como clúster, ayudar a las empresas a adaptarnos, a poder tener visión de futuro, al propio gobierno a ser parte de esta tendencia de dinamismo y que la política pública ayude a consolidar una mejor sociedad. Gracias, Alfred. Acabas de comentar algo bien importante y justamente quisiera pasar a una pregunta muy polémica porque hemos visto en ciertas notas, no sé si tratan de también meter cierto amarillismo o qué tan realidad sea o qué tan realista sea, pero la pregunta es de si estamos viviendo también una transición hacia una extinción de la industria automotriz como tal que conocemos. O sea, ¿ustedes consideran que la industria automotriz como tal pudiera estar en peligro de extinción? Y esto no lo decimos nosotros, sino han sido referencias que se han visto publicadas en algunos portales. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos a los tres. Jan, ¿qué opinas? Mira, las ventas del sector automotriz no mienten y han mostrado una desaceleración marcada en los últimos años. No nos debe de extrañar que pueda, en lugar de desacelerarse, empezar a reducirse. Yo estoy convencido de que las personas están buscando nuevos métodos de movilidad eh, que involucren mucho más asociación con otras personas que tengan vehículos, y en lugar de estar buscando un modelo de comprar un vehículo, tener la manera de acceder al vehículo, ¿no? Hay un estudio muy interesante que lo apunté, que menciona que si la ciudad de Nueva York, en lugar eh, en lugar de tener vehículos de combustión interna, tuviera vehículos eléctricos y autónomos, en lugar de tener una necesidad de 133,000 vehículos que tiene actualmente, si lo cambiamos a vehículos eléctricos y autónomos, tendría una necesidad de 9,000 vehículos, donde estarían compartiendo con un tiempo con un tiempo de espera. Es decir, tú a través digamos que a través de tu teléfono pedirías un Uber, hubiera nada más, en lugar de 133,000, hubiera 9,000 vehículos en la ciudad, tendrías un tiempo de espera promedio menor a 1 minuto. Entonces, creo que no solamente en términos de vehículos autónomos, que tal cual lo mencionó Carlos, es una realidad y es algo que no se va a detener, o sea, que cada vez va a ser mejor. Lo que comenta también Alfredo, después de vehículos eléctricos, después de autónomos, ¿qué viene? Pero creo que esta conceptualización que tenemos de que tengo que tener un vehículo cambiará y será cada vez más importante, en lugar de tengo que tener o poseer un vehículo, tener la posibilidad de acceder a un vehículo. Entonces, yo sí creo que después de una desaceleración vendrá una decadencia que involucre una reducción de ventas, sin duda. Sin embargo, extinción, yo no estoy de acuerdo, porque permanentemente las personas buscarán métodos de movilidad, y posiblemente con vehículos autónomos incluso se vuelva más atractivo. Bueno, decir, bueno, yo trabajo en Silao, pero ya me puedo mudar a Celaya, donde vive mi familia, porque finalmente en el vehículo me puedo ir trabajando en la mañana, ya no tengo que manejar. Entonces, no creo que se vayan a extinguir, pero sí creo que se va a reorientar la industria, y habrá
un requerimiento menor de vehículos. Así es. Charlie, ¿qué opinas? Sí, correcto. Sí, voy muy de la mano con lo que comentaba Jan. Entonces, más bien lo que estamos viendo es una reorientación hacia la movilidad, una movilidad pues mucho más responsable, mucho más sustentable. Y entonces fíjate que yo hace un par de semanas yo leía o terminé un libro que se llama es Israel, el startup de Israel. Israel en este momento pues es un país que tiene los mayores startups per cápita en el mundo y tiene una gran aceptación de flujo en inversión en capital de riesgo, etcétera. Y parte de los que hacen este libro le hicieron una entrevista a Simón Pérez, quien fue doble primer ministro de Israel hace tiempo y premio Nobel de la Paz, etcétera. Y ahorita este personaje pues se encuentra mucho financiando en Israel pues emprendimientos, ¿no? Entonces, este personaje decía algo que el mundo se debe enfrentar a nuevas industrias. Entonces, él hablaba de 5 industrias, que es la industria limpia o las energías limpias, el agua, la biotecnología, los componentes de aprendizaje o los componentes y software o desarrollos para aprendizaje, porque se pronostica carencia de profesores en el futuro, y la ciberseguridad, ¿no? Entonces, si hablamos de estas nuevas 5 grandes industrias que se proyectan hoy o en un futuro muy próximo, vemos las energías limpias como una de ellas y creo que pues, la industria automotriz va encadenándose con esa idea, ¿no? Sobre una movilidad mucho más eficiente, mucho más responsable, compartida, colaborativa. La otra vez, yo aquí manejando en Monterrey estaba usando el WhatsApp y me salió un anuncio que si podía recoger a una persona o no sé qué, porque, o sea, iba como que al mismo rumbo y la verdad no supe si es cierto, si no es cierto esa función de WASE, si era correcta o no, dije que no, pero me quedé pensando, bueno, o sea, también para allá vamos, ¿no? O sea, vamos a la integración, o sea, en la industria de la movilidad con la aplicación, o sea, con el tema de las aplicaciones que vienen a reforzar precisamente la movilidad. Y entonces, sí, como dice Jan, veremos una reducción quizá en el parque vehicular, pero necesitamos seguir moviéndonos. Nuestra manera de hacerlo va a cambiar, ¿no? Entonces, creo que es por ahí el asunto, ¿no? Difícilmente vamos a ver un exterminio. Yo pienso que son como los que pensaron o los que quieren ver a Facebook tronado, a lo mejor son los mismos que andan argumentando la existencia del automotriz, ¿no? Así Sí, es. Carlos, complementando yo a tu comentario, las necesidades básicas de estas macrotendencias, el humano siempre va a requerir comer, el humano siempre va a requerir socializar de manera personal, siempre está en su ADN, el humano siempre va a requerir estudiar y aprender. Y quizás hay otra variable adicional que el humano también va a seguir requiriendo viajar. Entonces, en este sentido, el turismo va a seguir estando activo, la diversidad de transporte se va a exponer, las necesidades van a ser diferentes. El ejemplo de Jan es muy interesante, cómo lo aboca una ciudad, pero cuando quieres salir de esa ciudad, Jan, vas a tener que tomar otro tipo de transporte, avión, tren, un transporte más caro. Entonces, vas a tener que tener variables. Todas esas variables nos lleva a lo mejor visualizar ya no grandes volúmenes, sino volúmenes muy específicos por diferentes segmentos, que la tendencia nos va a llevar a irnos adaptando, pero definitivamente el humano no puede estar encerrado en su casa en 4 paredes, comiendo, estudiando, conviviendo, buscando pareja, aprendiendo, trabajando. Es otra acción también vital del humano, que pues no va a estar poder hacer, no todos vamos a estar en home office de por vida y el humano tiene que salir a estas grandes masas urbanas. Ya lo veíamos en las macro tendencias de ciudades, ya hay un concepto de ciudad Toyota, el concepto de la ciudad de Nueva York, etcétera. Todas estas ciudades no solamente es pensar en transporte, es en la movilidad de los alimentos que vamos a requerir, de los maestros, de la gente de turismo, etcétera. Entonces, definitivamente la extinción es una palabra que yo quitaría, Ricardo. Yo la cambiaría por el reto de los nuevos modelos de negocio y la adaptación, que eso es inminente y que seguirá siendo una actividad llena de oportunidades. Muchas gracias, totalmente. Estamos de acuerdo con ustedes, no es una extinción, es una evolución. Y bueno, queremos dar espacio a 2 preguntas. La verdad es la comunidad está muy, muy interesada y dejó varias preguntas.
Nos vamos a comprometer a responderlas todas por directamente a la audiencia. Pero bueno, Sara, te cedo la palabra para que podamos dar la oportunidad a que nuestros panelistas respondan algunas preguntas que la audiencia nos hizo. Ok, gracias. Bueno, una es, yo creo que esta nos apoyaría a Carlos. ¿Cuál es el principal material de las piezas de estos vehículos? Me imagino que se refiere a eléctricos híbridos. ¿Y cuál es el porcentaje de maquinado que llevan sus piezas? Sí, bueno, si la pregunta va en referencia a las transmisiones, por ejemplo, o si es un poquito más general, pero si estamos hablando de maquinado, estamos involucrando piezas, yo diría que electromecánicas al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que el tema de fundición con maquinado va junto con pegado, ¿no? Entonces sí se requiere, dentro de nosotros o de los componentes que manejamos, hay una labor muy intensiva en términos de maquinados. Este, mm, Sí, por supuesto, es una parte muy importante y la cuidamos bastante bien. Entonces, observamos también mucho la estructura de costos que tenemos dentro de maquinados, por ejemplo, al igual que otros componentes, pero sí es una parte fundamental para nosotros. Caso concreto, por ejemplo, los componentes que estamos haciendo sourcing actualmente, el proveedor no solamente hace la fundición, sino que también tiene sus propios centros de maquinado, ¿no? Entonces, eso hace, para nosotros lo convierte en un proveedor muy versátil porque dejamos de pensar en dos proveedores donde acá compramos la fundición, por ejemplo, y luego lo pasamos a hacer el maquinado, sino que tenemos ya a un solo proveedor siendo responsable de dos procesos y a nosotros nos facilita. O sea, en vez de tener a coordinar dos proveedores, tenemos un solo proveedor responsable de todo el proceso. Entonces, sí, dentro de nuestra estructura, como commodity, maquinado juega un rol muy importante en ese aspecto, ¿no? Y son maquinados en ocasiones muy complejos. Las tolerancias son muy acotadas. Entonces, sí, estamos lidiando con eso todo el tiempo, ¿no? Gracias, Carlos. La siguiente pregunta la hace Jorge González. Tal vez, Alfredo, nos podrías apoyar. ¿Cuál es la política pública del Estado para la promoción e implementación de producción de carros eléctricos en Guanajuato? ¿Está lista la infraestructura o vamos tarde? ¿Está listo el recurso humano para la transición de manufactura? Es una pregunta muy retórica, porque Sara, recordar que Estados Unidos tiene apenas corto tiempo, este año, de haber cambiado, de haberse vuelto a inscribir en el Acuerdo de París, bien lo comentaba Jan. El gobierno anterior de Estados Unidos no estaba abocado todavía a este tema de electrificación y disminución de la huella de carbono. Es una tendencia que ahorita marcó nuevamente Estados Unidos, nuestro principal partner. Recordar que nosotros consumimos cerca de 1 millón de coches nuevos, Estados Unidos consume 16 millones de coches nuevos al año. Entonces, el hecho de que nuestro principal partner esté marcando una tendencia, México en teoría debería de seguirlo. Sabemos que aquí rozamos temas políticos. El TEMEC no es solamente un tratado de libre comercio, es un acuerdo que va más allá y que seguramente, más que responder si vamos tarde o no, pues los cambios son muy, muy rápidos. La política pública, como lo decía en un inicio, marca una tendencia crucial. Hoy en día se dice una cosa. ¿Quién nos asegura que en el 2023, 2024, que también Estados Unidos tiene cambios, esto haya llegado para quedarse? Recordar que las economías están basadas en el petróleo no es un cambio tampoco fácil para el gobierno. Hay que adaptar a la sociedad, hay que adaptar a las ciudades. Todos queremos pensar verde y positivo a que sí se va a poder. Sin embargo, no es algo que todavía haya bajado ni a México ni a los estados. Yo creo que todavía ni es un tema que se está discutiendo en ninguna mesa política. Hoy estamos inmersos en otras políticas que han considerado prioritarias, lamentablemente, y hablar de esto dentro de una política local para ya implementar el uso del vehículo eléctrico no existe. En las plantas, por supuesto, se está dando por la necesidad del mercado de adaptar sus piezas, autopartes, vehículos, pero no viene arraigado por una política pública nacional ni estatal. A mí me gustaría también hacer un breve comentario al respecto. Para 2018 existían en el país 900 electrolineras, de las cuales 68 eran públicas. Desgraciadamente,
un cambio de enfoque en el gobierno federal, se quitó el fideicomiso para la transición energética y uso sostenible de la energía. Entonces, esto ha frenado la cantidad de electrolineras que hay en el país. Ya no existe un interés como antes, ya no están incentivadas por parte del gobierno, y lo cual, bueno, ha quitado el interés en general de poderlas implementar. Entonces, repito, la importancia de que como ciudadanos y como miembros de la industria automotriz nos involucremos en las decisiones que nuestro gobierno está tomando en términos de reforma energética, porque nos está, con ciertas decisiones, nos está rezagando un poco de una tendencia que está viviendo el mundo. Estábamos hablando de países como Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, que tienen políticas de eliminar la producción de automóviles de combustión, y nosotros a veces tengo la percepción de que estamos rezagándonos en una discusión que se está dando a nivel mundial y que no estamos participando activamente o hablando el mismo idioma. Gracias, Jan. Jan. La siguiente pregunta la hace Renato Villaseñor. Considerando los cambios derivados del TIMEC más industria de movilidad, ¿cuáles son los commodities que deberán de crecer en el Bajío en los próximos 5 años? Jan, ¿nos podrías apoyar, o quien guste también puede tomar la pregunta? ¿Entendí bien cuáles son los commodities que decrecerán? Que deberán de crecer en el Bajío. Bueno, digo, no quiero ser para nada alarmista. Este tema todavía da para años, ¿no? O sea, todo el tema de aquellos commodities que tendrán que decrecer. Háblese de la transmisión, de la dirección, del sistema de empaque, de radiadores, ¿no? Sí tendrán que decrecer, pero esto da para años todavía, en mi punto de vista. O sea, entre 10 y 15 años. Tiempo suficiente que tendrán las empresas para reafinar la dirección. Entonces, Ya, perdón que te interrumpa. ¿Qué commodities deberán crecer? Crecer. Sí, crecer. Ok, yo entendí de crecer. Bueno, yo creo que excluyendo a los componentes de los que acabo de mencionar, nosotros nos tenemos que enfocar en déjenme cambiar un poco el enfoque. En lugar de pensar en crecer commodities, en lugar de decir, bueno, quiero expandir mi portafolio de negocios o crecer la capacidad instalada que tengo en la planta para poder ofrecer mayores productos, creo que eso es el enfoque incorrecto que tenemos que tener. Yo creo que el enfoque correcto, y lo mencionaba Carlos, es como lo que hace ZF. Está apostando a venir a Monterrey a poner 800 puestos de trabajo, donde el enfoque no es crecer un commodity, sino es crecer en términos de ingeniería, de investigación y desarrollo, de innovación, de project management. Entonces, creo que el enfoque no debe de ser el crecer un commodity, sino migrar. Y voy de la mano con una política estatal que hay en el estado de Guanajuato, migrar a buscar puestos de trabajo que desarrollen la capacidad intelectual de las personas. ZF es el perfecto ejemplo de lo que está haciendo en Monterrey, pero también lo vemos con muchas empresas, ¿no? Lo vemos con Bosch, con Continental, con nosotros, que estamos incrementando 130 ingenieros en nuestra fuerza laboral. Entonces, no respondí la pregunta, pero creo que el enfoque no es crecer el commodity, sino migrar a posiciones de innovación, desarrollo, ingeniería y ese tipo de puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Jan. Cierro con una pregunta. Adelante, sí, Charlie, adelante. Si me permite hacer una pequeña acotación aquí, también a lo que comentaba Jan y a la pregunta de Renato. Yo pienso que
En lo particular, sí habría algo, por ejemplo, Guanajuato creo que tiene tiene mucho power ahí, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Porque está hay una zona automotriz muy bien enraizada ahí, Guanajuato, y esto que ya viene de años, ¿no? Y esto también, pues lo percibo ahora ya en vivo y en directo con Monterrey, por ejemplo, que son ciudades muy industriales. Pero yo sí creo que hay dos aspectos en específico que vale la pena que abordemos, y uno es el desarrollo de herramientales y otra es la digitalización ¿cómo se llama? El Internet de las cosas y todos esos aspectos, Richard. Pienso que esas partes sí en México hay que echarle un poquito una pensada sobre cómo podemos crecer, sobre todo, por ejemplo, en diseño de herramientales que veo algunos clústeres todavía formados, pero me parece que hace falta un poquito más de integración dentro de las cadenas productivas y aventarnos, por ejemplo, con herramientales mucho más complejos. Yo sigo viendo mi proveeduría muy dependiente de China y Portugal específicamente para el manejo de los herramientales, ¿no? Entonces, creo que esa es un área de oportunidad muy grande que deberíamos pensar, explorar y todos los retos que conlleva, porque no es solamente montar la fábrica, o sea, de diseño de herramientales, sino hay que tener la infraestructura, el recurso humano, ¿no? Hay que tener el tool, ¿cómo se llama? El tool maker, que es una persona que debe estar experimentada, por ejemplo, es como un oficio, ¿no? Pero es todo un reto que conlleva esa industria dentro de México y pienso que sí hay unas oportunidades tremendas ahí, que vale la pena explorar y obviamente también los temas de digitalización y ¿cómo se llama? Desarrollo de software ¿cómo se llama? Pues todo eso que también vale la pena como clúster pensarlo, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera. Gracias, Charlie. Una última pregunta y de verdad quien guste responderla, pero creo que es un tema muy interesante porque yo creo que los tres lo están viviendo día con día. Con base en lo que está ocurriendo en los semiconductores y con el ahora, con los autos eléctricos, en México se están desarrollando estrategias para ya no depender de proveedores extranjeros. Creo que habla muy ligado al tema de la sustitución de importaciones y de dejar de realmente depender de muchos procesos que estén en Asia principalmente, ¿no? ¿Quién gusta responder la pregunta? Bueno, yo puedo hacer un comentario al respecto. Yo no creo que se estén tomando acciones. Y esto lo entiendo porque bueno, el poner una fábrica de semiconductores involucra una inversión de miles de millones de dólares en muchas ocasiones, que no tenemos un proyecto en puerta y requiere tiempo poner esa fábrica. Entonces, yo no veo actualmente ningún interés por parte de ya sea empresas mexicanas o internacionales en poner una fábrica de semiconductores en el país que pueda decrecer la dependencia que tenemos a proveedores asiáticos. Y tampoco veo mucho el sentido de poner esto. Entonces, creo que el tema de semiconductores no será solucionado con una empresa que se ponga en México. Es mi opinión personal, pero ojalá y me equivoque y alguien me pueda decir que, bueno, que estoy equivocado y que sí hay una empresa que se está poniendo en el país con este fin. Gracias, Jean. Charlie, ¿qué opinas? Bueno, obviamente concuerdo con Jan, es muy difícil traer una empresa de semiconductores, es una inversión drastiquísima, y la verdad es que no veo cómo se puede hacer aquí en México en el corto o mediano plazo, ¿no? Pero sin embargo, migrando a otros sectores, sí vemos una necesidad de una regionalización, obviamente, ¿no? Entendemos que hay procesos muy definidos, donde es complicado también aquí en México poderlo localizar, estamos hablando de maquinados muy complejos, o estamos hablando de procesos de fundición ya muy complejas que a veces es un poquito complicado, o simplemente la dependencia de herramientales o la dependencia del técnico japonés o el técnico chino, el técnico de Portugal que venga y nos arregle el herramental, eso también puede inhibir algunas posibles inversiones, ¿no? Pero si nosotros en cuanto a ZF procuramos y hacemos o tenemos pláticas en corto con proveeduría para invitarlos aquí a México con un portafolio ya de negocio donde decimos, bueno, vente para acá,
necesito tenerte aquí, y tenemos ya algunos casos tanto en Estados Unidos como en México donde, bueno, aquí estás, tengo este negocio en particular, necesito que estés aquí a un lado mío, ¿no? Donde podamos hacer sinergia y que podamos colaborar, porque ya no te puedo estar comprando de Japón, o no, ya no te puedo estar comprando de Alemania, o no te puedo estar comprando de otros lados, ¿no? Entonces, sí necesito que te vengas. Y hay casos muy concretísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos nuestra planta de amortiguadores que está en El Salto, Jalisco, tuvo pues obviamente empezó a crecer en capacidad, y vimos la necesidad de, pues obviamente de traer a una empresa, a un tercero, para que nos ayudara con la fabricación de flechas, ¿no? Entonces, pues se hizo una comitiva, entonces exploramos se exploraron más bien varias opciones, y se instaló a un proveedor, pues a unos pocos kilómetros de esta planta de ZF del Salto, y para ayudar con la manufactura de componentes, o de flechas de amortiguador, ¿no? Componentes muy críticos, por el tipo son componentes críticos y de seguridad. Entonces, son la clase de acciones que de repente ZF tiene que hacer, ya de manera directa, para invitar a la proveeduría que se venga aquí con nosotros, ¿no? A instalarse, a un ladito casi, ¿no? Perfecto. Alfred, ¿quisieras complementar la pregunta antes de despedirnos? Básicamente es abrirnos a cambios drásticos donde los volúmenes, las variables, la logística nos va a conllevar a que los volúmenes sean cada vez más ad hoc a necesidades particulares. Entonces, con esto quiero decir que la distribución de los proveedores necesariamente va a tener que adaptarse a volúmenes diferentes, flujos diferentes, que esto nos lleve a que por regiones tengamos mayor porcentaje de cumplimiento de contenido regional, por la tendencia del propio mercado, que irá demandando productos más especializados, y que de alguna manera esto puede llevarnos a que lo que conocemos hoy en día de las cadenas de suministro se vuelvan todavía mucho más eficientes, pero al mismo tiempo más cercanas, considerando que todavía sigue siendo para muchas empresas un reto traer piezas desde Asia. Así es, muchísimas gracias, Alfredo. Pues no me quiero extender más, sé que el tiempo es muy valioso de nuestra comunidad, de ustedes, nuestros panelistas. Muchísimas gracias por haber participado, brindándonos su tiempo tan valioso. Un tema que da mucho que hablar, no nos va a haber una segunda parte sin duda. Y quiero agradecerles a toda nuestra comunidad por haber estado tan atentos. Les va a llegar la grabación, vamos a responder las preguntas, vamos a tratar de coordinarnos con los panelistas para que también podamos extenderlo a una visión con un poquito más de tiempo, y que nos puedan externar su punto de vista. Nos siguen preguntando, pero nos comprometemos en Clúster Industrial a responderlo con una óptica de nuestros panelistas, y quizá otros invitados para nutrir muy bien las respuestas. Estén atentos a nuestra comunidad, a nuestro siguiente panel de discusión. Estos paneles los queremos hacer para concientizar un poco a la audiencia de lo que está sucediendo, y que realmente de viva voz de los líderes que lo están viviendo todos los días, realmente se lo puedan transmitir. No me queda más que agradecer, Jan, muchísimas gracias de ZKW México, Alfredo Arzola de Clúster Automotriz de Guanajuato, y Carlos Velázquez de ZF Group. Muchísimas gracias por haber participado en el panel. Gracias, Richard. Gracias. Un gusto, gracias a todos, y gracias por invitarnos. Gracias por todo, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia, fue un gusto. Estén atentos. Hasta luego.